Buenos días y bienvenidos a Soluciona tus problemas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Representar gráficamente la función 4x partido de x cuadrado menos 1. Para representar una función, lo primero que necesitamos son unos ejes. Unos ejes donde iremos representando toda la información que podamos extraer de la función. Perfecto. Vamos entonces a extraer toda la información que nos sea posible acerca de la función. Para ello, vamos a dar una serie de pasos. El primer paso va a ser calcular el dominio de la función. El dominio son todos los números que se le pueden suministrar a la función, es decir, todos los valores que puede tomar la variable x. Como nuestra función es un cociente, f de x es igual a 4x partido de x cuadrado menos 1, los únicos números que quedarán fuera de la función, que no podremos suministrar a la función, serán aquellos que hagan que el denominador sea 0. Por tanto, tengo que descubrir cuáles son los números que hacen que el denominador sea 0. Para ello, escribimos la función del denominador igual a 0 y resolvemos. En este caso es muy sencillo. Pasamos el menos 1 a la derecha, nos queda x cuadrado igual a 1, que si tomamos raíces, x es igual a la raíz de 1, que es igual a más 1 y a menos 1. Por tanto, si x vale 1 o si x vale menos 1, el denominador es 0. Y esos números están fuera del dominio. Por lo que podemos escribir que el dominio de f de x será igual a todos los números reales menos el menos 1 y el 1. Por tanto, en el menos 1 y el 1, la función no está definida. Dibujamos estas barras horizontales de color azul para hacer hincapié en que en esas cifras, en esos números, en menos 1 y en 1, no sabemos qué pasa, la función no está definida. En el segundo caso, vamos a extraer los cortes con los ejes. Es decir, los puntos en los que la función corta al eje x y los puntos en los que la función corta al eje y. Primero, por ejemplo, vamos a conocer los puntos que cortan al eje x. Para conocer cuáles son estos puntos, tenemos que hacer f de x igual a 0. O lo que es lo mismo, 0 es igual a 4x partido x cuadrado menos 1. Se nos queda una ecuación que, si resolvemos, nos dará los puntos en los que la función corta al eje x. Resolvemos la función. Pasamos este x cuadrado menos 1 a la izquierda, 0 por x cuadrado menos 1 es igual a 4x. 0 por algo es 0, 0 será igual a 4x. Por tanto, x tiene que ser 0. ¿Vale? Ya tenemos el punto en el que corta al eje x. Para x igual a 0. Eso quiere decir entonces que el punto 0, 0 es un punto de la función. Dibujamos el punto 0, 0, que ya conocemos que es un punto de la función. Ahí lo tenemos. El punto 0, 0 es uno de los puntos de la función. Veamos ahora dónde corta la función con el eje y. Para ver dónde corta con el eje y, tenemos que hacer x igual a 0. Por tanto, f de 0 será igual a 4 por 0 partido de 0 cuadrado menos 1, que es igual a 0 partido de menos 1, o lo que es lo mismo, 0. De nuevo, nos vuelve a salir que para x 0 y es 0, o sea que el punto 0, 0 es de la función, pero ya lo tenemos dibujado, lo hemos obtenido en el apartado anterior. Pasemos ahora al tercer paso para intentar extraer el máximo de información a la función, con el fin de poder representarla. El tercer paso lo podemos llamar positividad-negatividad. Positividad-negatividad. Aquí queremos conocer los intervalos en los que la función es positiva y los intervalos en los que la función es negativa. Para ello dibujamos la recta real y escribimos en ella
todos los puntos que están excluidos del dominio, en nuestro caso, menos 1 y 1, y todos los puntos que cortan el eje X, en nuestro caso, solo el 0. De este modo se nos queda dividida la recta real en 4 intervalos, del menos infinito al menos 1, del menos 1 al 0, del 0 al 1 y del 1 al más infinito. En cada uno de esos intervalos, la función o es solo positiva o es solo negativa. ¿De acuerdo? Por tanto, tengo que coger un número en cada uno de esos intervalos y ver cuál es el signo de la función en ese intervalo. Por ejemplo, empecemos por un número a la izquierda del menos 1. Por ejemplo, el menos 2. Calculamos entonces f de menos 2, que será 4 por menos 2 partido de menos 2 al cuadrado menos 1. No estoy interesado en saber qué valor exacto da, solo el signo, ¿vale? Entonces, arriba me va a quedar un signo negativo. Abajo me va a quedar menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 1, que es positivo. Por tanto, para menos 2, es decir, a la izquierda del menos 1, la función será negativa. Lo escribimos aquí en la recta. En todo este intervalo, la función es negativa. Ahora, un número entre menos 1 y 0. Por ejemplo, menos 0,5. Y calculamos cuánto vale la función ahí. 4 por menos 0,5 dividido de menos 0,5 al cuadrado menos 1. Al igual que antes, solo me interesan los signos. Arriba me va a quedar negativo y abajo voy a tener 0,5 al cuadrado, que es positivo y más pequeño que 1, menos 1. Por tanto, abajo será negativo. Menos entre menos, más, positivo. Entre menos 1 y más 1, positivo. Ahora un número entre el 0 y el 1. Por ejemplo, el 0,5. Calculamos f de 0,5, que será igual a 4 por 0,5 dividido 0,5 cuadrado menos 1. Que nos da, arriba es un número positivo y abajo será un número negativo porque 0,5 al cuadrado es más pequeño que 1. Al restarle 1 nos queda negativo. Por tanto, más entre menos, menos. Entre el 0 y el 1, la función es negativa. Y finalmente, un número a la derecha del 1. Por ejemplo, el 2. Calculamos f de 2, que sería 4 por 2, partido de 2 al cuadrado menos 1. Que nos queda arriba un número positivo y abajo 4 menos 1, que es positivo. Por tanto, positiva. A la derecha del 1, la función siempre es positiva. Esto nos permite eliminar las zonas en las que sé que la función no va a estar. Por ejemplo, del menos infinito hasta el menos 1, la función va a ser negativa. Entonces, estoy seguro de que en ningún sitio aquí arriba va a estar la función. La función estará aquí abajo. No sabemos en qué punto estará, pero tiene que estar por debajo del eje X para que la y, la función, sea negativa. De este modo podemos tachar las zonas en las que sabemos que la función no pasa. Vamos a tachar esas zonas. Las zonas sombreadas son las zonas por las que la función no puede pasar. Vamos al siguiente paso. Cuarto paso ya, asíntotas. Asíntotas. Las asíntotas son rectas hacia las que tiende la función en determinados puntos. Hay tres tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. Empecemos, por ejemplo, por las verticales. Asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se hacen calculando el límite cuando x tiende a los puntos excluidos del dominio. Por ejemplo, en este caso, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Tendremos que hacer luego también el límite cuando x tiende a más 1. El límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, que eso sería 4 por menos 1, partido de menos 1 cuadrado menos 1. Queda menos 4 partido de 0. Esto será más o menos infinito, ¿de acuerdo? Dependiendo del signo del denominador. Por tanto, tenemos que hacer los límites laterales. Para ello, el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x
¿Qué hacemos ahora? Tomamos un número que esté muy cerca del menos 1, pero por la izquierda. Un número que esté cerca del menos 1 por la izquierda sería un número más o menos por aquí. Por tanto, podemos tomar el menos 1,1 y sustituimos en la función 4 por menos 1,1 dividido menos 1,1 al cuadrado menos 1. Y ahora miramos el signo de numerador y denominador. En este caso, el signo del numerador será negativo. Y el del denominador, si hacemos las cuentas, menos 1,1 al cuadrado y le restamos 1, nos saldrá positivo. Por tanto, en este caso, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Es decir, cuando me acerco a menos 1, cuando x está cercano aquí, la función se va a menos infinito. Calculemos ahora el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x. En este caso tenemos que coger un número que esté muy cerca de menos 1, pero a la derecha. Por ejemplo, el menos 0,9. Sustituimos 4 por menos 0,9 dividido de menos 0,9 cuadrado menos 1. Y nos fijamos de nuevo en los signos. El signo del numerador será negativo, mientras que el signo del denominador, si hacemos las cuentas, elevamos menos 0,9 al cuadrado y le restamos 1, nos va a salir negativo también. Por tanto, en este caso, el límite será más infinito. Quiere decir que cuando me acerco a menos 1 por la derecha, cuando estoy cerca de aquí, la función se va a más infinito. Continuemos con las asíntotas verticales. Ahora para el otro punto excluido del dominio. El límite cuando x tiende a más 1 de f de x. En este caso nos queda 4 por 1 partido de 1 al cuadrado menos 1. Queda 4 partido de 0, que es más o menos infinito. Para saber si es más o menos infinito, tengo que hacer límites laterales, como antes. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Tomo un número a la izquierda del 1, por ejemplo el 0,9. 4 por 0,9 dividido de 0,9 cuadrado menos 1. Y me fijo en los signos. El signo de arriba será positivo. Y abajo, si hacemos las cuentas, nos va a salir un número negativo. Por tanto, más entre menos, menos, infinito. Quiere decir entonces que cuando me acerco al 1 por la izquierda, cuando x está más o menos por ahí, la función tiende a menos infinito. ¿Qué pasa por la derecha? Hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Y nos queda. Por la derecha podemos tomar el 1,1. 1,1 partido 1,1 al cuadrado menos 1. Y nos fijamos de nuevo en los signos. Arriba tendremos más. Y abajo nos saldrá más también. Por tanto, por la derecha el límite se irá a más infinito. Si me acerco al 1 por la derecha, la función se irá a más infinito. De este modo ya conocemos la tendencia de la función cuando nos acercamos a los números que no están en el dominio, al menos 1 y al 1. Podemos dibujar, por tanto, esta tendencia, la nueva información que tenemos. Vemos señalado con las flechas la tendencia de la función a medida que se acercan a los puntos menos 1 y 1. Pasemos ahora al cálculo de las asíntotas horizontales. Para ello tenemos que hacer los límites cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, que es igual al límite cuando x tiende a más infinito de 4x partido x cuadrado menos 1. Este límite es el límite cuando x tiende a infinito de una fracción de polinomios. Os dejaremos en los comentarios cómo hacer estos límites. En este caso, el límite es 0.
Eso significa que a medida que la x se hace grande, cuanto más grande se hace x, más cerca está la y de igual a 0. Es decir, cuanto más grande me hago, más cerca me voy al 0. Pero nunca lo alcanza, solo lo alcanza en el infinito. Por tanto, en y igual a 0 hay una asíntota horizontal. El eje x es una asíntota horizontal. Vamos entonces a calcular cuánto vale el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Es exactamente igual que en el caso anterior. Cuando x tiende a menos infinito de 4x partido x2 menos 1. Al igual que en el caso anterior, como el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, este límite va a ser 0. Y significa que a medida que la x se hace muy grande y negativa, la y se acerca a 0. Tenemos esta tendencia. Por tanto, podemos dibujar ya la tendencia cuando x se hace más infinito y menos infinito. Ahí están las flechas indicando que a medida que la x se hace muy grande y positiva o muy grande y negativa, la función tiende a acercarse más y más al eje de abscisas. Por último, nos quedarían las asíntotas oblicuas. Pero hay una regla. Cuando tengo una fracción de polinomios, hay asíntotas oblicuas cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador más 1. Es decir, cuando el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador, existen asíntotas oblicuas. En este caso es el caso contrario. El grado del denominador es un grado mayor que el del numerador. Por tanto, no van a existir asíntotas oblicuas. No me preocupo de calcularlas. Vamos al siguiente paso, que será, en la mayoría de los casos, el último, el quinto. Máximos y mínimos. Que también nos servirá para calcular las zonas de crecimiento y decrecimiento. Si queremos crecimiento y decrecimiento. Para ello debemos calcular la función derivada, f' de x. En nuestro caso es una fracción, por lo que debemos usar la regla de derivación del cociente. También os dejaremos en los comentarios el enlace a un vídeo en el que tratamos este tema. Recordamos cómo era la función, f de x era igual a 4x partido de x cuadrado menos 1. f' de x. Para ello, regla del cociente. La regla del cociente dice que es la derivada del de arriba, 4, por el de abajo sin derivar, x cuadrado menos 1. Menos la derivada del de abajo, que será 2x, por el de arriba sin derivar, 4x. Todo ello dividido del de abajo al cuadrado, x menos 1 cuadrado. Y esto nos quedará 4 por x cuadrado, 4x cuadrado, 4 por menos 1, menos 4, menos 2x por 4x, que son menos 8x cuadrado. Esto es un 8. Dividido de x cuadrado menos 1 al cuadrado. Agrupando términos nos quedará menos 4x cuadrado menos 4 partido de x cuadrado menos 1. Esta es f' de x. Para conocer los puntos que pueden ser máximos o mínimos, tenemos que hacer la derivada igual a 0. Es decir, menos 4x cuadrado menos 4 partido de x cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. Y resolvemos la ecuación que nos queda. En este caso nos quedaría, si nos traemos esto multiplicando aquí, menos 4 por x cuadrado menos 4 es igual a 0 por x cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 0. Por tanto nos quedará menos 4x cuadrado menos 4 igual a 0. Nos llevamos el 4 a la derecha. Menos 4x cuadrado es igual a 4. O lo que es lo mismo, x cuadrado es igual a 4 partido de menos 4, que es menos 1. Si tomamos raíces, nos quedará que x es igual a la raíz de menos 1.
que no existe. Esto no tiene solución. Por tanto, no existen máximos ni mínimos en esta función. No hay candidatos a máximo o mínimo. Para conocer las zonas de crecimiento y decrecimiento de la función, tenemos que hacer uso de nuevo de la recta real. Escribimos la recta real y en ella marcamos los puntos que quedan excluidos del dominio. En este caso, el -1 y el +1. Además, debemos de poner todos los puntos que hacen que la derivada sea 0. En este caso, no existe ningún punto que haga que la derivada sea 0. Por tanto, solo tendremos el -1 y el +1. Ahora nos queda la recta real dividida en 3 intervalos. Del menos infinito al -1, del -1 al +1 y del 1 al infinito. Tenemos que calcular el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. Para ello, tomamos un número en cada uno de los intervalos y miramos el signo de la derivada. En primer lugar, recordemos la forma de la derivada. f' de x era igual a menos 4x² menos 4 partido de x² menos 1, todo ello al cuadrado. Tomemos en primer lugar un punto a la izquierda del -1, por ejemplo el -2. Calculamos f' de -2 y lo único que nos interesa saber es el signo que tiene la derivada. Para ello nos fijamos en el siguiente hecho. En el denominador de la derivada es ese paréntesis elevado al cuadrado. Independientemente de lo que haya dentro del paréntesis, si sea un número positivo o un número negativo, al elevarlo al cuadrado, el denominador siempre va a ser positivo. Por tanto, no me tengo que preocupar del signo del denominador, porque sé que siempre va a ser positivo. ¿Vale? O sea que el denominador va a ser positivo. Y el numerador, vamos a verlo. En -2 será -4 por -2 al cuadrado menos 4. Eso da un numerador negativo. Dividido de un denominador positivo, la derivada a la izquierda del -1 es negativa. Por tanto, la función del menos infinito al -1 es decreciente. ¿Vale? Si la derivada de la función es negativa, significa que la función en ese intervalo es decreciente. Si la derivada de la función en ese intervalo es positiva, significa que la función es creciente. En este caso, desde el menos infinito hasta el -1, la función es decreciente. Veamos qué pasa en el segundo intervalo, entre -1 y +1. Tomamos un punto de ese intervalo, por ejemplo el 0, y calculamos f' de 0. El denominador hemos visto que siempre es positivo, por tanto, positivo. Y arriba tenemos -4 por 0 al cuadrado, menos 4. El numerador será entonces negativo. Dividido de un denominador positivo, da f' negativa. Lo que significa que la función entre -1 y 1 también es decreciente. Finalmente, vamos a tomar un punto a la derecha del 1, por ejemplo el 2. f' de 2 será igual. El denominador siempre positivo. Y arriba tendríamos -4 por 2 al cuadrado menos 4, que da un denominador de nuevo negativo. Dividido de denominador positivo, nos da que la derivada es también negativa. Por tanto, la función entre 1 e infinito será también decreciente. De modo que la función es siempre decreciente. Podemos, por tanto, ya esbozar cómo sería la gráfica de la función. Empezamos en menos infinito. En menos infinito la función tiende a 0. Por tanto, empezaríamos en menos infinito, muy cerca de 0, muy cerca de 0. Y a medida que nos acercamos al -1, la función tiende a menos infinito. Al acercarnos al -1 por la derecha, la función viene de más infinito. Por tanto, la función viene de aquí. A medida que se acerca a 0, tiene que pasar por el punto 0, 0, para de nuevo irse a menos infinito cuando me acerco al 1 por la izquierda. Cuando me acerco al 1 por la derecha, de nuevo vengo del más infinito. Vengo del más infinito, decrece, 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 y a medida que se hace grande la x, se acerca más infinito, la función se acerca más y más al 0. Por tanto, la función quedaría algo así. Esa sería la representación gráfica de la función. Muchas gracias y un saludo.